¿Qué realmente es una crisis? Cada quien la puede definir de acuerdo al concepto que maneja o a la información que ha recibido en sus esquemas de educación. No obstante, el diccionario tiene un concepto sobre crisis y lo define como una coyuntura. ¿Qué es coyuntura? Coyuntura es un momento importante, un momento donde situaciones están ocurriendo o van a pasar. Cuando la palabra de Dios nos dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 1, que el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. Y es importante que lo detalle usted y lo vea en la Biblia. Samuel está sirviendo a Jehová, está en presencia de quien sería en este caso el jefe, como dice la Biblia, pero en esos mismos días escaseaba. ¿Qué escaseaba? La palabra de Jehová. ¿Qué escaseaba en esos días? La palabra de Jehová escaseaba. Fíjese bien, muchas veces nosotros evaluamos nuestro nivel de comodidad por la cantidad de dinero que tenemos o dejemos de tener. Hay gente que está feliz cuando tiene $1,000 en el bolsillo. Hay gente que está feliz cuando tiene $100 en el bolsillo, pero miden el grado de felicidad de acuerdo al número de ceros que tiene el billete. ¿Y qué ocurre si de repente se le pierden esos $1,000? ¿Cuándo le duele más? ¿Cuando se le pierde un billete de $1 o cuando se le pierde uno de 100? Dígame. El de 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el de 100 usted puede adquirir mayores cosas. ¿Comprende? Su mayor capacidad adquisitiva. Hermanos que vienen y van a ofrendar y sale un billete de 100 y reprenden. Hay poder en Jesús, guardan el billete. Y sale en la otra, sale el billete de uno. Gloria a Dios, este era el indicado. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos nuestras crisis de acuerdo a los conceptos que hemos aprendido o recibido. Las crisis se van y existirán todo el tiempo. Desde que Adán y Eva pecaron en el jardín, en el huerto del Edén, la crisis llegó a la raza humana. Ahora bien, en este punto de cambios y estas crisis que se van presentando a una realidad que usted tiene en su vida que previamente ya la tiene organizada. Le explico. Usted gana un salario, vamos a poner $4,000 mensuales. Me perdona si me fui muy bajito. Y entonces usted está en $1,000 por semana. Y usted ajusta su presupuesto a $1,000 por semana. Y comienza y evalúa y sin ningún tipo de dolor, porque usted piensa en que al fin, el día viernes, a usted le van a dar $1,000 por su trabajo. Porque diariamente usted está ganando $200 por día. Evalúa, elabora, prepara un presupuesto en función de eso. Pero llega un día el jefe y le dice, ¿sabes? Ya no van a ser más $1,000 por semana. Van a ser 500. ¿Qué hace o qué dice usted? Lo primero que usted siente es que el piso se le movió de donde estaba. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy ávidos para comprar fiado y para darnos gustos por adelantado. Oh, me gusta ese televisor plasma, cuesta $10,000, pero llévatelo y lo pagas a 20 semanal. Y de 20 en 20 en 20 en 20 vas a quedar viendo nada. ¿Por qué? Porque no te va a dar chance de nada. ¿Por qué? Porque ni blanco y negro vas a poder ver cuando la economía comienza a fallar. Ahora, ¿dónde estuvo el problema? ¿En que le bajaron el salario? No. En que usted incrementó sus gastos. En que usted se mantuvo gastando y gastando y gastando y no preservó. Hay personas que ganan $100 y gastan 500. Porque dice, por allá me deben y por aquí me deben y por allá me deben. Y resulta que puede ser que nos deban, pero el que nos debe se olvidó de nosotros. Pero a quien nosotros le debemos parece un gato en machucadero de carne. A cada rato nos está cobrando. En esos puntos, cuando la situación se pone difícil y se sale nuestra vida del presupuesto, nos sentimos en crisis.
Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo pago esto? ¿Y ahora cómo agarro esto? ¿Y ahora cómo hago lo otro? Y es que las crisis siempre han existido. Desde que Adán y Eva pecaron, las crisis han existido. Económicamente hablando, los periodos de crisis van desarrollándose en un lapso de 5 a 7 años. Hemos salido de una recesión económica aquí en los Estados Unidos hace más o menos 1 o 2 años, que dicen que ya pasó la recesión económica. Yo no estoy muy seguro si realmente ha pasado, pero pegó muy fuerte cuando los precios o valores de las casas se fueron por el suelo. A nosotros no nos afectó porque todos vivimos alquilados, entonces no sentimos el efecto de. Pero aquel que había invertido 5 o 10 casas para vivir de eso y pierde el valor, la casa entra en crisis. El detalle no es la crisis, el detalle es cómo estamos nosotros preparados para enfrentar esa situación. Las crisis por lo general anuncian, las crisis por lo general van alertando que algo mal va ocurriendo. Las crisis se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinado y anuncian su llegada. Las crisis matrimoniales no son de la noche a la mañana. Comenzaron por una gotera muy sencilla, pero ahí fue rompiendo, se perdió la confianza, se perdió el amor, se perdió todo y luego estamos en crisis. Las crisis son consecuencias de no atención a hechos y circunstancias, en todos los sentidos. La crisis profesional, cuando usted como hombre o mujer de negocios no mantiene actualizado, entonces va a llegar un momento en que se siente solo, abandonado, donde nadie está. ¿Por qué? Porque es que nadie quiere estar al lado de alguien que está en crisis. ¿O sí? Nadie quiere estar al lado de alguien que está pasándola difícil. Nadie quiere estar al lado de alguien que no tiene cómo seguir adelante. Y en esos momentos que comienzan a desarrollarse estas crisis, son las consecuencias de la no atención a hechos y circunstancias que se nos han presentado. Amén. Proverbios dice: mira la hormiga, oh perezoso, que trabaja en el verano y guarda para el invierno. Pero hay gente que duerme en el verano, duerme en el otoño y llora en el invierno. Y después se acerca: hermano, ayúdeme. Y entonces dice: hermano, no puedo. Entonces te atacan. ¿Y dónde está el amor de Dios? Amén. En esa iglesia no tienen amor. Pero fíjate que pasaste durmiendo primavera, verano y otoño. ¿Cómo vas a hablar del amor de Dios si yo mismo tengo que proveer para los míos? Y el apóstol Pablo dijo que el que no trabaje, que tampoco coma. Y el que no come, ¿qué le pasa? Se muere. Fíjese muy bien que el enemigo es de un actuar bajo. El enemigo te lleva muchas veces a la raza humana que se quede allí victimizándose y no trabaja y no produce. Y es lógico que si no trabajamos en el verano, el invierno se la criticó. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que vivimos en el norte de los Estados Unidos? Amén, amén. No vivimos en el sur, vivimos en el norte. ¿Sabe qué significa? Tenemos que luchar con las 4 estaciones. Amén. Ok, los que viven en la Florida, por allá para abajo, ellos no tienen ese problema. Los que viven al sur, pero los que vivimos en el norte, tenemos que aprender que hay actividades que se desarrollan propias en la primavera, otras en el verano, otras en el otoño y otras en el invierno. La palabra siempre nos habla. ¿Usted sabe por dónde comienza la crisis del ser humano? Por no escuchar la palabra de Dios. Así es. Porque si el hombre y la mujer escucharan la palabra de Dios, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay consejo que no se encuentre en la palabra de Dios. No hay ayuda que no se encuentre en la palabra de Dios. No hay palabra de apoyo que no se encuentre en la palabra de Dios. Pero como hacemos caso omiso, familia, a la palabra de Dios, como no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, sino que vamos por ahí como burros sin cabresto, corriendo las calles, y después nos damos tremendo golpe y venimos con el chichón en la frente y decimos: ¿dónde estaba Dios? Si Dios hubiese estado ahí, no hubiese permitido que ese carro me atropellara. Si Dios hubiese estado allí, Dios no hubiese... Pero espérate, es que Dios te dio libre albedrío.
Dios respeta la decisión que usted tomó y que yo tomé. Dios respeta que yo decidí casarme con mi esposa. Dios respeta que decidí tener los hijos que tengo. Porque Dios es un Dios, un caballero. Él no te va a atacar. Él no. Él respeta la decisión que tú tomas. Pero tú asumes las consecuencias de la decisión que has tomado. Mas en esta noche la palabra de Dios te dice: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La crisis tiene que servirnos para volver nuestros ojos a Dios, para abrir nuestro corazón a Dios. Porque ¿a dónde iremos? Dice David: si me voy al fondo del mar, allí estás tú. Si me voy a lo más alto, también tú estás allí. Dios lo llena todo. Dios lo cubre todo. Y en el caso personal, permítame explicarle mi perspectiva de crisis. Porque llegan las crisis. A todos llegan las crisis. El punto es cómo usted la asimila y cómo usted la aprovecha. ¿Ok? Desde el punto de vista emocional, aprendí algo que me ha servido mucho y luego lo ratificó mi padre. Él me dijo: ¿tú quieres un amigo? Sí, búscalo al final de tu mano derecha. ¿Por qué? Porque en el mundo hay falsos amigos y verdaderos enemigos. Pero gloria a Dios que nuestro verdadero amigo no es de este mundo. Se llama Jesucristo. Él no falla. Él va a estar contigo todo el tiempo, a cada momento. Pero tenemos que asumir nuestras realidades y enfrentar nuestras crisis. Pero ¿qué haces tú cuando tienes una crisis? Depende de cómo te formaste. Depende de cómo te educaron. Hay muchos que agarran y meten la cabeza debajo de la arena y se echan arena y dejan la cola afuera. Como que si por eso que usted no ve al enemigo, el enemigo no lo va a ver usted. Le van a cantar un penalti, pero de una sola. No lo van a pelar. ¿Ok? Hay otros que prefieren traspasar la crisis. Ya no dicen por mi culpa y por mi propia culpa. No, es por tu culpa y por tu propia culpa. Otros dicen: no, la culpa la tiene la vaca. La generación de ahora, padres y representantes que estamos aquí, si no lo fundamentamos en Dios, vivirán toda su vida en una eterna crisis. Crisis de valores, crisis de principios, crisis de conocimiento. Pero qué bueno que hay una iglesia que, aleluya, que predica y cree lo que la palabra de Dios enseña. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Crisis, crisis y más crisis. La gente solamente anda echándole la culpa a los demás. La gente dice: yo no soy culpable. Muchachos que están aquí, les tengo que decir: usted tiene el poder de Dios en su vida cuando usted haya aceptado a Jesucristo en su corazón. Sepa cómo orar, sepa cómo ayunar, venga a la casa de Dios, escuche la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te potencia, te da vitamina espiritual y te hace creer lo que tú realmente eres. Todo lo puedes hacer en Cristo. Pero cuando vives en un mundo que solamente tiene un entorno de crisis. No hace más de 48 horas aprobaron una sentencia en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Sabe? Tremenda crisis. Crisis de valores. Crisis de principios. ¿Cómo va a ser usted? Le queda una herramienta. 2. Bueno, 3. Hay más, pero decir 3. Para que usted pueda combatir eso. Y eso no ataque a su familia. Primero, asista a todos los cultos. Ayune y ore. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero si tus hijos no están bajo oración, si tus hijos no están bajo ayuno, y usted y yo no somos constantes a la casa de Dios, crisis de allá afuera va a estar en tu vida. Sí, Señor. Amén. Crisis de allá afuera va a estar en tus principios y valores. La crisis que el mundo tiene va a llegar y avanzar sobre la iglesia cuando la iglesia descuide los principios y valores que la palabra de Dios nos ha dejado. Amén. Sobre todas estas cosas y sobre todas estas definiciones y sobre todas las causas que originan las crisis y hacia donde nos dirigen, y lo mejor aún, lo peor aún, todo lo que está ocurriendo es porque el mundo se ha olvidado de Dios. Amén. ¿Alguien puede decir amén? El ser humano cree que lo puede hacer por sí solo.
Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la palabra de Dios no es más absorbida por el pueblo. Prohibieron la palabra de Dios en las escuelas. Prohibieron orar en las escuelas. Cuando estamos en la universidad hay 3 cosas que no nos permiten hablar. Ya a nivel de maestría y doctorado nos dicen: bueno, muchachos, nos llaman muchachos porque estamos pagando, nos dicen: aquí usted no puede hablar ni de religión, ni de sexo, ni de política. Nadie quiere que se le ponga el dedo a la llaga. ¿A dónde va a ir este mundo con las situaciones como se están desarrollando? Piense usted cuando tenga unos 50, 60 o 70 años, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Alguien ha imaginado? Ya son permitidos los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Luego aprobarán, por lo menos dentro de Estados Unidos, porque no existe la poligamia. Porque si ya es permitido lo más grande, lo más pequeño, ¿cuál es el problema? Luego vendrán los matrimonios zoofílicos, donde el hombre o la mujer se puede casar con su perro o su perra o su caballo, como pasaba en los tiempos romanos. Hay que ir a la historia. Ya se permite fumar marihuana. Aquí estamos en un mundo totalmente degenerado. Amén, así es. Porque cuando hay permisividad para todo eso destruye. Amén. Y usted y yo no estamos ajenos a lo que está ocurriendo, pero tenemos la autoridad de Dios y el Espíritu Santo para empezar a orar y ayunar, para que nuestros hijos, para que nuestra iglesia se mantenga luchando sobre la crisis. Pero cuando la palabra de Dios no es más absorbida por los padres, no pasa a los hijos hacen lo que nos ven hacer, no lo que nos escuchan decir. ¿Dónde está tu devocional? Anda y saca la Biblia por allá donde la tienes desempolvada y comienza a buscarla. Si no queremos perder nuestros hijos, si no queremos perder nuestras esposas, si no queremos perder nuestros esposos. Porque esos espíritus, le voy a explicar algo, no es que están afuera, están llegando a las iglesias también. Son espíritus del mismo infierno que se han levantado, apoyados por los gobiernos del mundo. Solamente creo que faltan 13 o 15 para que todo quede globalizado, como que no hay problema. ¿Y dónde va a quedar la iglesia de Dios? Oye, si Dios no mete su mano, la palabra de Dios dice: por causa de los santos los días están siendo acortados. Tu niña, tu niño pequeño, ¿a dónde va a parar con tanta mala información allá afuera? Y además no los traigo a la casa de Dios. ¿Dónde vas a parar tú cuando comiences a escuchar que eso no es problema, y esto no es problema, y esto tampoco? Eso no es nada. Pongámonos atención, porque la destrucción ha llegado y tal vez estamos haciendo de oído caído. Samuel, dice la palabra de Dios, servía a Jehová en presencia de Elí, la primera página, y dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. ¿Sabía que en estos días es igual? Amén. Estamos predicando todos los domingos en la calle y la gente anda pendiente de otra cosa, del bochinche, de la rumba. El mundo camina a una destrucción. Y Samuel es dejado por su mamá en el templo y comenzó a crecer. Recuerda la historia. Y dice: cuando él era niño, él escuchaba que alguien lo llamaba. Y se levantó y fue donde Elí, donde el jefe. Y le dijo: Elí, ¿me has llamado? Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Segunda vez: Elí, ¿me llamaste? Él dijo: no, yo no te he llamado. A la tercera vez, Elí entendió que era Dios que tenía un plan con ese niño. Y le dijo: la próxima vez que escuches la voz, lo que vas a decir es: habla, que tu siervo oye. Pero escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Y cuando la palabra de Dios escasea, quiero que entiendan lo siguiente: cuando la palabra de Dios escasea, no hay visión. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay bendición. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay salud, no hay oportunidad.
Cuando la palabra de Dios escasea, no hay horizonte. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay dirección. Cuando la palabra de Dios escasea, no hay dinero que aguante, porque no hay visión ni provisión divina. Y en aquellos tiempos el profeta de Dios marcaba la pauta. El profeta de Dios traía palabra de Dios para orientar al pueblo sobre lo que estaba ocurriendo. En el día de hoy tenemos la palabra de Dios condensada en la Biblia. Pero no solamente eso, sino que Dios, dice la palabra, instituyó a unos maestros, a otros predicadores, a otros pastores. ¿Para qué? Para que traigamos al pueblo esta palabra. Porque el pueblo no la lee. Amén. El pueblo no la estudia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escasea como en aquellos tiempos de la misma manera. Pero Dios por eso estableció una iglesia y estableció un pastor que imparte esa palabra. Pero si no venimos, o no asistimos, o no escuchamos, entonces caemos en la misma condición de aquel tiempo cuando la palabra de Dios escaseaba. Y usted puede ir conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, está en su pantalla. Y usted puede observar lo que la palabra de Dios dice allí. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Primero, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Segundo, confiad en sus profetas y triunfaréis. Hay algo aquí que les quiero decir. Cuando Samuel está en desarrollo, creciendo donde fue dejado, no existía un profeta que interpretara a Dios, sus motivos, la intención de su corazón. Nadie que transmitiera lo que Dios quería hacer o estaba haciendo, sino que el mundo caminaba desenfrenado en su triste cotidianidad. Nada diferente al día de hoy. El mundo cada día se pierde más, extraviado en sus deseos mundanos, y adolece el mundo de predicadores. ¿Sabía que usted, Dios lo llamó para que predique el nombre de Jesucristo? Dios lo llamó y lo escogió a usted. Sí, a usted que me está escuchando en este momento, para que predique este mensaje. Y es probable que usted está tranquilo como en aquellos tiempos, pero Dios te llama en esta noche nuevamente, porque hay que llevar este mensaje y esta palabra a todos aquellos que están perdidos. Pero hoy se adolece de predicadores, hoy se adolece de pastores que prediquen la sana doctrina de la palabra de Dios, sino que muchos lamentablemente tienen agendas propias, muchos tienen caminos personales, y la visión de Dios para su pueblo no está siendo comunicada. No hay ayuno, no hay oración, no hay vigilia, no hay predicaciones que nos muevan, que nos duelan. No, ahorita muchas predicaciones son predicaciones de paz y amor. Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Hoy no ha pasado nada, pero no es así, iglesia. En este momento es necesario que entremos en la bonanza de Dios, en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se encuentra en una crisis espiritual, y toda crisis espiritual conlleva una crisis humana.